Anthony. Hi, it's Anthony Salcedo of Microsoft, and welcome to Imagine Cup Junior. This year's challenge is all about the power and potential of artificial intelligence, and I'm so pleased that you're taking an opportunity to introduce your students to learn about AI. Artificial intelligence is all around us. It's in the technologies we use every day, but more importantly, it's going to be a key to help your students unleash their talents to solve some of the toughest challenges we're facing in communities, in cities, and on the planet. Now, thank you for taking the opportunity to learn yourself as well, and you can take advantage of all the great resources and materials on artificial intelligence and a host of other topics at Microsoft Learn. These free online trainings are going to be a great starter for you as you build your own learning to support your students. Thank you very much for encouraging your students to not only change the world, but to learn about technology's impact. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de la Imagine Cup de Microsoft que estamos presentando en el día de hoy en AONI Educación y Microsoft, en la que vamos a pasar una tarde bastante entretenida porque os vamos a contar cuál es la iniciativa que nos estaba contando Anthony Salcito, que imagino que le conocéis todos y todas los que estéis aquí, pero por si acaso no lo conocéis, es el vicepresidente de Educación de Microsoft y la verdad que está siempre ahí fomentando esas iniciativas que tiene Microsoft para desarrollar la educación, como la que os vamos a presentar hoy en el webinar que vamos a impartir. Muchos de los que veníais hoy conocéis ya que era la Imagine Cup, que era la Imagine Cup Junior, pero quizás muchos de vosotros os estaréis pensando qué es exactamente esta iniciativa. La verdad que llevamos una semanita moviéndolo bastante en redes, así que imagino que de algo os podrá sonar, pero bueno, comentaros que es una iniciativa de Microsoft, tiene la versión para niños de 13 a 18 y también tiene la versión más senior con iniciativas para personas más mayores. Pero hoy os vamos a comentar lo que es esa Imagine Cup Junior, que es una iniciativa a nivel global, ¿vale? En las que pueden participar pues niños sobre todo de secundaria, es decir, que tengan desde 13 años hasta 18. En esta iniciativa, os lo van a contar más en profundidad mis compañeros, se tienen que formar equipos limitados de participantes y el alumnado propone un reto y diseña un plan en el que pueden transformar la educación o el mundo a través de una temática propuesta. En este caso, en este año quería decir, la temática, la de que se tiene que presentar todo y en la que está centrada esta Imagine Cup Junior, es la inteligencia artificial. Quizás a muchos de vosotros os sonará la palabra, pero el término puede ser un poco difuso porque dependiendo quién te lo cuenta o dónde lo ves, te puede sonar como una cosa u otra. Algunos a lo mejor pensáis en las películas de Terminator o a lo mejor también de Blade Runner, pero la inteligencia artificial también se basa en que las máquinas pues, pueden llegar a pensar como nosotros. Incluso gracias a poder adivinar ese pensamiento, nosotros podemos hacer como interpretaciones o incluso poder hacer predicciones que pueden ser utilizadas en medicina. De hecho, muchas veces se usan análisis de datos de ciertos comportamientos que a lo mejor desencadenan en algo y esto está presente en la sociedad y por eso es tan importante conocer qué es la Imagine Cup y qué es la inteligencia artificial, porque es de las dos cosas que vamos a tratar en el día de hoy. Primero lo que quería haceros es daros la bienvenida, que ya lo he comentado. Podéis escribir en el chat, estaremos respondiendo las dudas, cualquier cosa es bienvenida. Si tenéis dudas, también las trataremos a lo largo de todo el evento, ¿vale? Como os he comentado, esta era nuestra bienvenida, también por parte de Anthony Salcito. Luego David Vidal nos hablará sobre la inteligencia artificial y la educación. La verdad que David sabe un montonazo sobre esta temática y se puede aplicar perfectamente a nuestro día a día educativo, así que
no lo podéis perder esto. Y luego Lorena estará comentando pues un poco qué es realmente la Imagine Cup, lo va a explorar más a fondo. Yo os he hecho una pincelada, pero bueno, como os podéis ir incorporando a lo largo de todo el evento, estaros muy atentos porque Lorena lo va a explicar súper bien, además de daros pautas de, por ejemplo, cómo nos podemos presentar, consejos para hacer mejores proyectos. Y bueno, aparte no lo hará Lorena solo, sino que también David intervendrá y dará su punto de vista porque lo ha estudiado bastante bien para poder ayudaros a vosotros a que os presentéis y que hagáis un proyectazo y que nosotros lo veamos. Entonces, comentaros, durante el evento, ¿vale? Hay diferentes recursos. Por un lado, os voy a pasar en el chat, que lo tengo aquí, el enlace a nuestro blog, porque hemos creado un artículo y mañana creo que saldrá el siguiente, lo más probable, ¿vale? Os lo paso por el chat de preguntas y respuestas. Y luego también hemos generado un OneNote en el que hemos recogido los recursos más fundamentales dentro de lo que se puede hacer a la hora de recoger la información sobre el Imagine Cup, ¿vale? Os lo voy a enseñar y os lo voy a mandar también por el chat para que lo tengáis. Y todo lo que vamos a tratar hoy está en el OneNote recogido, ¿vale? Lo voy a enseñar para que lo veáis. Y está aquí. Lo he pasado por el chat. Y simplemente es un OneNote muy sencillito, porque la verdad que todo lo que es lo relativo al Imagine Cup es bastante denso respecto a la información. Por eso tenemos hoy el evento preparado para que lo tengáis todo preparadito, ¿vale? Y en este OneNote, pues como siempre, damos la bienvenida, tenemos enlaces para las secciones que vamos a tratar, nos presentamos nosotros para que nos conozcáis un poco más. También tenéis nuestro dato de contacto por si queréis escribirnos o preguntarnos cualquier duda. Y luego también tenemos los chats, o sea, los hashtags de este evento y de las personas que podéis mencionar, ¿vale? En este evento, como os he comentado, Microsoft España estará también y nosotros desde Aonia Educación estaremos. Y cualquier de los talleristas, pues nos podéis mencionar, nos podéis seguir o preguntarnos. Y el hashtag que será Imagine Cup Junior, ¿vale? En lo que os he comentado, en el apartado de la sección de Conocer a los protagonistas, estamos nosotros con una breve descripción. Hoy vamos por la rama más STEAM de Aonia, que la verdad que es muy fuerte. Por ejemplo, Lorena ya os lo dirá a ella, pero ya trabajando muchísimo tiempo en proyectos STEAM y es toda una especialista y lleva a su cargo todo un departamento de Aonia y hacen cosas súper chulas. David Vidal, que es nuestro subdirector y experto en innovación, que también nos hará ese recorrido por cómo la inteligencia artificial se puede incorporar. Y bueno, yo que estaré presentando y moderando y también un poco haciendo del bot del evento de hoy, en el que pues os iré respondiendo a vuestras preguntas. He visto que ahora se ha metido un montón de gente. Recordaros que podéis hacer preguntas y intentaré contestar todas, ¿vale? Así que cualquier cosa podéis escribirnos. Y luego, importante, la sección de información, porque aquí os hemos como puesto las cosas más resumidas de lo que es la Imagine Cup, de cómo se puede ganar, e incluso os hemos puesto ganadores de ediciones anteriores por si queréis empezar a pensar qué proyectos son inspiradores, ¿vale? Aquí están muy bien resumidos. Y también os hemos puesto ganadores de la Imagine Cup de los mayores, ¿vale? Por si queréis seguir o profundizar un poco en el tema, porque dijimos, pues ya que presentamos la Imagine Cup, pues vemos todas las versiones que también pueden ser inspiración, ¿vale? Luego también os hemos dejado la inscripción, que os lo iremos pasando también por el chat, ¿vale? Pero queríamos que estuviera todo así recogidito en este OneNote para que no tuvierais que estar buscando y que lo tuvierais muy localizado. Además, no perdáis de vista este OneNote porque incorporaremos una sección con la grabación y la presentación del evento, ¿vale? Pues mañana que lo subiremos todo, ponemos una sección que ponga ponencia y vídeo. Por si os lo habéis perdido o por si habéis entrado tarde, pues que lo tengáis aquí a mano para que podáis utilizarlo, ¿vale? Y bueno, comentaros que os lo dirán más adelante mis compañeros, que el Imagine Cup tiene 3 fechas súper claves. Por un lado, el desafío fue lanzado el día 30 de septiembre, ¿vale? Todavía nos podemos presentar. De hecho, la fecha límite es hasta el 21 de mayo.
Así que apuntaros, que todavía hay tiempo. Y luego el 10 de junio se anunciarán los ganadores. Así que todavía estáis a tiempo y espero que os animéis. Y por eso no quería robar más tiempo a mi compañero David Vidal, que nos va a empezar a contar qué es eso de inteligencia artificial en el mundo de la educación o cómo se puede aplicar. Así que, David, ¿tienes por ahí tu escritorio ya? Que te lo lanzo. Dale a compartir. Sí, un segundito, estoy compartiendo. Que también estoy de productor del evento, que aquí hacemos de todo. A ver. A ver. Ok, creo que estoy. A ver. No me sale de momento tu escritorio. Vale, voy a volver a hacerlo. Tranquilo, no pasa nada. Ok, un segundito, que me ha salido un aviso. Voy a darle otra vez. Esto lo hemos probado hace un momento y todo salía bien, no os preocupéis. A ver. De todas formas, a ver, ahora está el escritorio. Genial. Ahora estamos. Vale. Vale, ya estás en directo. Perfecto. Genial. Pues, bienvenido, David. Pues nada, hoy disculpad el desajuste y de nuevo daros las gracias por la asistencia y la bienvenida a este ratito donde, bueno, ya Víctor ha resumido un poquito acerca de cuál es la misión del webinar de hoy y lo que os vamos a contar. Y antes de seguir adelante y de alguna forma hablar de cómo inscribirnos en la Imagine Cup, ver un poco cuáles son las temáticas que podemos trabajar con nuestros alumnos, cuáles son los recursos que Microsoft va a poner a disposición de nosotros para que podamos incorporarlos. También ver un poco cuál es el perfil de tanto nuestro como docentes como de nuestros alumnos para participar, si tenemos que saber mucho, si tenemos que saber poco. Ya os adelanto, esto es un súper spoiler, que la Imagine Cup es un evento para todos los públicos, que no hace falta que seamos expertos ni en inteligencia artificial ni en informática para poder trabajar, todo lo contrario. De hecho, la Imagine Cup es un evento que lo que promueve, lo que busca es servir de inspiración para que podamos desarrollar actividades con nuestro alumnado enmarcados en una temática que, como ha contado Tony Salcito en el vídeo anterior y como vamos a ir viendo durante la sesión de hoy, va a marcar en gran medida el futuro no solo de la educación, sino del mundo en general. Entonces, ahora yo lo que esperaba era, durante unos minutos, haceros una breve introducción al tema de la inteligencia artificial aplicada a educación. También contaros algunas de las experiencias que hemos ido desarrollando en torno a este tema, algunos proyectos en los que hemos ido trabajando y de alguna manera también ver que ese concepto, el tema de la inteligencia artificial, es mucho más cercano y es mucho más fácil de abordar en el aula de lo que muchas veces pensamos en el día a día. Así que antes de nada lo que quería era lanzaros una pregunta. Básicamente esa pregunta es ¿cómo os imagináis la escuela del futuro? Antes decía Víctor, ha mencionado dos de los grandes clásicos de la ciencia ficción que están protagonizados precisamente por inteligencias artificiales. Terminator con el T2 y Blade Runner con los replicantes, que como sabéis, un replicante no es otra cosa que un ser que tiene inteligencia, pero que no es un humano, no es nacido, sino que es construido.
Y muchas veces solemos asociar la inteligencia artificial o este tipo de conceptos a esos mundos distópicos donde todo es muy diferente, todo es muy raro y no tiene nada que ver con el mundo real. Y eso hace que en ocasiones veamos con mucha distancia este tipo de tecnologías cuando en realidad son mucho más cercanas de lo que pensábamos. Al hacer esta pregunta de cómo os imagináis la escuela del futuro, tenemos que remitirnos sin duda al presente. Y eso, en nuestro caso, a la hora de enfocar cómo incorporar la inteligencia artificial a nuestras clases, pues ha variado mucho en el último año. Ni que decir tiene que la pandemia de alguna forma ha marcado todo, pero yo quería hacer referencia a una experiencia prepandémica, es decir, antes de que llegara el tema del COVID, de que nos viéramos obligados a llevar nuestras clases a un contexto completamente online y luego os pondré algún ejemplo más adelante para mostrar cómo la inteligencia artificial, aunque pensemos que no está en nuestro día a día, sí que nos ayuda mucho en los entornos de enseñanza-aprendizaje que utilizamos. De hecho, si usáis las soluciones de Microsoft y habéis tenido la oportunidad de trabajar con las Learning Tools, que hemos hecho algún webinar hace poco hablando de esa temática, pues las Learning Tools tienen mucho de inteligencia artificial por detrás que nos ayudan a facilitar la accesibilidad de los recursos educativos que ponemos a disposición de nuestros alumnos a alumnos que necesitan ese apoyo, que necesitan ese acompañamiento. Pues como os decía, en AONIA llevamos ya cierto tiempo trabajando sobre esta temática y precisamente a raíz de eso, en el año 2019 tuvimos la oportunidad de ir a California, invitados por Singularity University, a participar en un proyecto que os voy a animar a leer porque de un lado está muy centrado en la inteligencia artificial, en la educación y en cómo esa tecnología pues nos va a impactar no ya en los próximos años, sino a día de hoy. De hecho, esto fue un proyecto en el que 50 expertos de todo el mundo pues fuimos a las instalaciones de la NASA, que es donde tienen las oficinas la gente de Singularity University, y pasamos unos días simplemente experimentando y analizando y jugando y viendo tecnologías que ahora mismo no están todavía en el mercado, no están a la venta, pero que se prevé que estén pronto en nuestros equipos, en nuestros ordenadores, en nuestros dispositivos del hogar en el futuro próximo. De hecho, muchas de esas tecnologías se han ido incorporando mucho más rápido de lo que esperábamos, precisamente fruto de la pandemia, como contaba antes. Entonces, como os decía, durante unos días tuvimos la oportunidad de ir experimentando con estas tecnologías, jugando con ellas y en equipos ir trabajando para imaginar cómo sería el futuro de la educación impactado por estas tecnologías. Entre ellas, y ahí os dejo una foto simplemente como anécdota, estuvimos trabajando con un dispositivo que leía las ondas alfa y beta del cerebro y nos permitían que, sin dar instrucciones directamente, pudiéramos interactuar con distintos autómatas y robots que teníamos en la habitación, como los dos chiquititos que veis ahí, uno verde y otro azul, sin ningún cable, simplemente con una diadema que leía las ondas alfa y beta del cerebro y nos permitían pues ir moviendo a los robots por la habitación y pedirles cosas. Fruto de esta reflexión, fruto de este tiempo de trabajo que tuvimos, surgió un cómic que os invito a leer que se llama Sci-Fi DI, para mostrar un poco cómo precisamente la inteligencia artificial, que fue la tecnología en la que más nos centramos, pues va a impactar en la educación en los próximos años. La cuestión es que fruto de esa reflexión y poco a poco, conforme hemos ido sobre todo avanzando en cómo los distintos profes y los distintos países nos hemos ido adecuando a las necesidades de la pandemia, pues hay algunas de las conclusiones
que ya estaban reflejadas en ese trabajo de 2019, que ahora mismo pues, son el pan nuestro de cada día. Uno de ellos, por ejemplo, es la alternancia de presencialidad y no presencialidad. El hecho de que el aprendizaje vaya a ser ubicuo y que en muchas ocasiones va a estar mediado por pequeños dispositivos que vamos a llevar con nosotros, como teléfonos móviles, tablets u ordenadores, que son con los que vamos a interactuar muchas veces. Entonces, estos dispositivos tienen que tener cierto nivel de inteligencia para que nosotros podamos interactuar con ellos de manera eficiente, puedan recoger la información acerca de cómo estamos trabajando con ellos y de alguna manera ayudar a los profesores a medir el aprendizaje. De otro lado, también determinan estas tecnologías nuevos diseños instruccionales que como profes tenemos que ir incorporando en nuestras aulas, como por ejemplo aprendizajes que hasta hace muy poco eran muy difíciles de medir y muchas veces dejábamos de lado porque, claro, si estamos trabajando con un grupo muy grande de alumnos, de pues 25, 30, 35 alumnos, y estamos queriendo que trabajen por equipos, haciendo aprendizaje cooperativo, haciendo aprendizaje basado en proyectos, nos cuesta mucho tiempo y mucho trabajo hacer un seguimiento explícito de cada uno de ellos. Y precisamente la inteligencia artificial y determinadas herramientas que incorporan muchas de las plataformas que ya estamos trabajando nos facilitan hacer ese seguimiento de una manera más natural. Y ni que decir tiene que esta tecnología cada vez está teniendo más impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cada vez los vamos a usar más y eso no quiere decir, como aparece en la ilustración y como a muchos nos sugieren las películas que antes Víctor ha citado, que el futuro vaya a ser así de extraño, con los niños sentados con gafas de realidad virtual y el profesor desaparecido del aula, sino todo lo contrario. El aprendizaje yo creo que va a estar marcado en los próximos años por unas experiencias muy analógicas, muy importantes, donde el contacto visual, el trabajar con otras personas va a ser muy importante, siempre apoyados y respaldados por tecnologías que nos van a permitir hacer un seguimiento, hacer una medición, tomar decisiones en relación al aprendizaje de manera mucho más efectiva. Pero claro, esto solo en educación, en relación al mundo, al día a día, pues de verdad es tan importante la inteligencia artificial, realmente está impactando de una forma importante en la sociedad. No sé si algunos habréis pensado ya en tecnologías como los altavoces inteligentes, los asistentes virtuales como Alexa, como Siri, como, no me acuerdo del tercero, Cortana, que tenemos en Microsoft. Todos estos asistentes inteligentes tienen por detrás una inteligencia artificial que es precisamente la que les permite interactuar con nosotros y acompañarnos. Pero además, y volviendo un poco al moto que es muy habitual hoy día en relación a cómo los empleos y el trabajo se está transformando, quiero mostraros un ejemplo de cómo la inteligencia artificial y no ya los robots en sí están sufriendo una transformación muy grande. Este robot, no sé si os sonará, si lo habréis visto alguna vez en las noticias, es Atlas, un robot de Boston Dynamics, y el vídeo que os estoy mostrando tiene ya unos años. Este vídeo tiene como, pues yo diría que 4 años, si no recuerdo mal, y como veis es el típico robot que siempre sale en las noticias, moviendo paquetes de Amazon y cosas de ese tipo. Como veis, es un poco torpón, se mueve, la verdad es que regular, sí que mantiene el equilibrio o no, pero bueno, la cuestión es que es un robot que todavía está lejos de parecer un humanoide, de acercarse a esa realidad que veíamos en las películas que antes estaba citando Víctor
como pueden ser Blade Runner o Terminator. Ahora os voy a poner otro vídeo que representa no un robot, sino un programa de ordenador corriendo, funcionando. ¿Vale? Esto es un DeepMind, que es un programa, un software de aprendizaje automático utilizando inteligencia artificial, y lo que hace básicamente es que dados unos parámetros que nosotros definimos, por ejemplo, como estáis viendo ahora, un cuerpo esférico con 4 patas, tú le puedes plantear un objetivo, por ejemplo, llegar del punto A al punto B, y él solo aprende cómo se mueve y sobre todo cuál es la manera óptima de moverse para conseguir el objetivo que le hemos propuesto. Como veis, si este vídeo lo podéis buscar en YouTube y veréis que en las primeras imágenes pues, se mueven regular, que al principio es un poco ortopédico, pero que poco a poco la inteligencia artificial va aprendiendo a salvar los obstáculos de una manera mucho más eficaz, a solventar los problemas que se está planteando de una manera mucho más interesante de lo que hace al principio. Y eso es porque aprende, porque hay una inteligencia por detrás y precisamente gracias al ensayo y error es capaz de ir salvando los obstáculos, igual que podríamos hacer cualquiera de nosotros, igual que aprende a andar un niño pequeño, por ejemplo. Pues esa misma tecnología, ese mismo software, por eso os decía que era lo importante, es lo que han ido perfeccionando durante años los técnicos, los ingenieros de Boston Dynamics, y han llegado a lograr que esos robots que hemos visto al principio se muevan de una manera mucho más natural y sean capaces de lograr que los veamos de una manera hasta empática, que podamos sonreír cuando les vemos, como en este vídeo que os invito a buscar en YouTube, porque no os lo he puesto con música, pero es súper divertido. Son los robots de Boston Dynamics bailando el clásico Do You Love Me de los Contours, y como veis se mueve de una manera muchísimo más natural. De hecho, interactúa con otros robots de una manera muchísimo natural y lo hace también con otras personas. Hay distintos vídeos y esa tecnología se está aplicando, como os decía, a todos los robots de Boston Dynamics, no solo a los que pues se encargan de mover paquetes, sino también, por ejemplo, a los perros que los llaman, que estos robots están encargados en muchos casos de identificar y localizar a víctimas en catástrofes naturales, como pueden ser terremotos, inundaciones. Habréis visto muchas veces estos robots en las noticias, y precisamente la inteligencia artificial aplicada a los sensores que ellos tienen para identificar, por ejemplo, rastros humanos, pues es lo que hace que cada vez sean más eficientes y vayan a ser mucho más útiles en los próximos años para todos nosotros. Claro, y con estos mimbres vuelvo a haceros la pregunta. ¿Cómo os imagináis la escuela del futuro? Está claro que esta tecnología va a tener un impacto muy importante en todo el proceso, en los próximos años, y que es muy importante incorporarlo de alguna manera a nuestros currículums, porque al final nuestro objetivo es precisamente preparar a nuestro alumnado para que la labor que tengan que cumplir en la sociedad en el futuro pues no pueda ser reemplazada por uno de estos robots que ya vemos que gracias a la inteligencia artificial hacen unas cosas que hace unos años era impensable. Y precisamente sin saber cómo va a ser el futuro, tenemos que ayudar a nuestros alumnos a convivir, a trabajar con estas tecnologías, precisamente para ser, como dicen muchos especialistas, robot proof, ¿no? Seres humanos a prueba de robots, que no puedan ser sustituidos
por robots. Y precisamente esa es un poco nuestra misión, y precisamente la Imagine Cup es una oportunidad excelente para preparar a nuestro alumnado no ya para el futuro, sino para el presente. Como estamos viendo, estas tecnologías existen, están en el día a día, nos rodean, están en nuestros dispositivos móviles, en nuestros ordenadores, en los altavoces inteligentes que tenemos por casa, y de hecho interactuamos con muchos de ellos a través de Internet, y conocer esa tecnología, conocer el impacto que va a tener en el futuro, nos va a ayudar muchísimo para poder empoderar a nuestros alumnos a imaginar, a crear ese futuro, sacando el mejor provecho de la inteligencia artificial para hacer el bien. Y precisamente esa es la misión de Imagine Cup Junior, y creo que es una excelente oportunidad que no debemos dejar escapar para involucrar a nuestros alumnos en desarrollar un proyecto que involucre inteligencia artificial, o el concepto de inteligencia artificial. Como os decía al principio, no hace falta que seamos unos especialistas en inteligencia artificial para participar. Podemos participar incluso sin saber nada. De hecho, vamos a aprender un poquito precisamente gracias a los recursos que Microsoft pone a nuestra disposición. Así que con este mensaje, con esta idea, me gustaría que ahora dedicáramos unos minutos a explorar un poco más la Imagine Cup, ver cómo podemos registrarnos, qué maneras hay de participar, si sabemos poco de inteligencia artificial, qué opciones tenemos, si sabemos mucho de inteligencia artificial, cómo podemos participar. Y también vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los proyectos más importantes que han participado en los últimos años en la Imagine Cup, que seguro que os van a dar un montón de ideas para poder trabajar con vuestro alumnado en clase. Así que le paso el testigo a Lorena y seguimos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Sí. Vale. Bueno, pues voy a compartir yo ahora. ¿Me decís si estáis viendo? Ahora estás. Vale. Pues bueno, como ha contado David, voy a pasar a contarnos un poquito cómo participar en este programa. Vale. A ver, ahora. Para participar en el Imagine Cup Junior tenemos tres formatos de participación. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los tres a ver cuál es el que se adapta mejor a vuestros alumnos y a vuestro estilo también de docencia, de cómo también tengamos ahora mismo los tiempos, porque vamos un poquito justo, ¿no? Hemos dicho que tenemos 2 meses todavía. Vale. La primera opción es la opción del hackathon, que podemos proponer al alumnado realizar un hackathon de 3 horas, donde Microsoft nos pone a vuestra disposición todos los materiales para llevarlos a cabo, y vais a ver de una forma muy express los contenidos relacionados con la inteligencia artificial y cómo presentar el reto. La segunda opción sería el Imagine Cup Junior para principiantes. Esta opción es ideal para los que queráis participar con alumnos que todavía no tengan ningún conocimiento previo en la inteligencia artificial y queréis ahondar con ellos poquito a poco. Está compuesto por 5 lecciones que duran 45 minutos cada una, y estas lecciones van a estar guiadas y acompañadas, vais a tener material suficiente. Y luego, por último, tenemos la tercera opción, que son los módulos para aprender en profundidad. Esta quizás sea la alternativa que podéis elegir aquellos que ya habéis trabajado estas temáticas, la inteligencia artificial, con vuestro alumnado ya en clase y queréis profundizar en algunos conceptos. Entonces, si os parece, vamos a ir uno a uno viendo qué diferencias hay en cada uno y de qué se componen. La primera opción que hemos dicho, la de los hackatones, pues tenemos 2 formas de participar en el hackathon. La primera es que vosotros, como profesores, organicéis en vuestro colegio, en vuestra clase, una jornada de hackathon con vuestros estudiantes, y tendréis todos los recursos necesarios a vuestra disposición. Entonces, lo hacéis vosotros con vuestros alumnos solo. La segunda alternativa es si no queréis participar en esto solo, o no tenéis mucho conocimiento y os da un poco de miedo, no os preocupéis de nada, porque en la siguiente alternativa vosotros os presentáis, os solicitáis un hackathon con apoyo de un equipo de Microsoft, y entonces van a acompañaros en todo el proceso de forma online. Estos hackatones, al ser online, van a haber en distintos horarios para poder abordarse a los horarios de todo el mundo, no solamente participamos nosotros. Ambas opciones, elijáis la de trabajar vosotros solos, como en el hackathon, o trabajar con ayuda del equipo de Microsoft de forma online, van a durar 3 horas. Entonces es muy express, se aprenden muchísimas cosas, pero muy rápido.
A ver, ¿qué os cuento del hackathon? Pues si hacéis la opción de hacerlo vosotros solos, que sepáis que no vais a estar solos del todo, porque vais a tener, si entráis en la web de ImagineCap -Junior, que es la que estamos ahora, de la que estamos hablando, vais a tener a vuestra disposición todo el material para llevar a cabo este hackathon. Vais a tener material de los recursos que tenéis que impartir en el aula, incluyendo una guía docente y todas las presentaciones y todos los descargables. En el caso de que elijáis la opción de hackathon, pero con ayuda de Microsoft, tendréis el apoyo de los facilitadores de la organización de Education Changemakers y vais a participar no solo vosotros, sino que estaréis en contacto con escuelas de todo el mundo. Entonces, también es una cosa muy interesante para aprender de mano directamente de innovadores y conectar con otras escuelas. Entonces, este hackathon, lo hemos dicho, dura 3 horas y es bastante rápido, pero se aprenden muchísimas cosas. Sí, por apuntar una cosilla, Lorena, antes de pasar a la segunda opción, el hackathon, bajo mi punto de vista, es súper interesante cuando no tenéis mucho tiempo para dedicar al proyecto. O sea, si tenéis, por ejemplo, 3 horas nada más para trabajar, si podéis juntar, pues eso, un par de clases pidiéndole un favor a un compañero, o podéis coger y unir algunas clases con el recreo, un par de clases y un recreo, o juntaros por la tarde, es una excelente opción porque el hackathon incluye los materiales que os van a ir guiando paso a paso para que al terminar la tercera hora, al terminar el hackathon, tengáis todo listo para presentar directamente el proyecto a Microsoft y poder participar en la Imagine Cup y poder optar a ganar los premios. De esa forma, como os decía, no es imprescindible tener muchos conocimientos de inteligencia artificial, no es imprescindible, digamos, manejar una tecnología que puede llevar muchas horas de trabajo para programar algo o crear algún producto mínimo viable, sino todo lo contrario. Podéis plantear directamente un concepto de aplicación de la inteligencia artificial para alguna de las temáticas que luego vamos a ver. Y eso va a ser súper rápido, súper express y vais a poder tener todo listo en apenas 3 horas. Luego, el tiempo, por decirlo así, no es una excusa para no participar en la Imagine Cup porque es posible hacerlo todo súper rápido, súper express, gracias al formato de hackathon. Eso es, exacto. Vale, pues vamos a ver la segunda opción, que esta difiere en el tiempo de la primera. La segunda opción que tenemos es la Imagine Cup Junior para principiantes. Esta es la ideal si dices, mira, es que yo no conozco del tema, yo no he trabajado nunca esto con mi alumnado, pero mira, me apetece y tengo ganas y me quiero animar en esto. Entonces, este programa está muy bien, que a diferencia del hackathon, dura 5 sesiones, como hemos dicho. Entonces, nos da tiempo a trabajar mucho más con el alumnado. Sesiones de unos 45 minutos, que es lo que más o menos puede durar una clase. Están estructuradas para cada lección, vamos a ver los contenidos, vais a tener todos los materiales necesarios para llevarlo a cabo. Por ejemplo, en la primera lección de la Imagine Cup para principiantes, vais a poder elegir vuestro problema. Van a plantear los problemas y vais a decidir entre todos en qué problemas vais a abordar. En la segunda lección vais a aprender los conocimientos básicos de la inteligencia artificial y podréis poco a poco profundizar con ellos con el alumnado. En la tercera lección vais a ver cómo ser inventores de inteligencia artificial, se expondrá un montón de ejercicios, de ejemplos y prácticas. Luego, en la cuarta, que no es la menos importante, tenemos que tener en cuenta la ética que acompaña a la inteligencia artificial, que también se trabaja en ella. Y por último, en la última lección, os van a enseñar cómo llevar a cabo cómo vais a poder presentar vuestro proyecto y cómo poder enviarlo. Entonces, os harán el acompañamiento desde la lección, desde elegir el programa inicial que queréis abordar hasta cómo tenéis que hacer la entrega. Entonces, cada una de estas sesiones van a estar acompañadas por un PowerPoint central, que es lo que vais a estar usando en el aula. Luego vais a tener a vuestra disposición diferentes recursos que se pueden descargar y además vais a tener vuestra propia guía docente para llevarlo a cabo, con un montón de tips y de ayuda. Además, en estas 5 sesiones, si os quedará corta, porque a veces nos animamos dando clases y nos gusta a nosotros más que los alumnos y nos faltan cosas, pues aquí los de Microsoft también nos han ayudado y nos han metido unas actividades extras para profundizar en el aprendizaje que se está dando en cada una de las sesiones, como por ejemplo con retos de Minecraft o de la hora del código, que muchos de vosotros ya conoceréis.
Y también para que sepáis que, además de todo esto, también nos estamos preocupando de facilitaros el seguimiento y la implicación del alumnado. Entonces, ahora habrá una serie de actividades de control para que vosotros podáis controlar si vuestros alumnados os están siguiendo, se están quedando atrás o lo están comprendiendo todo. Vale. Y luego ya hemos dicho que tenemos el hackathon, que es de 3 horas. Tenemos el para principiantes, que son 5 sesiones. No hace falta que tengamos ningún tipo de conocimientos previos. Y ahora tenemos la tercera forma de participar, que es mediante los módulos para aprender en profundidad. Esta última forma está quizás diseñada para los alumnos que ya tengan algo de conocimiento, que se hayan presentado ya a proyectos similares, ya sepan cómo funciona, y lo que queremos es profundizar en algunos conceptos. Entonces, lo que tenemos aquí, nos ponen a nuestra disposición una serie de módulos como la inteligencia artificial, cloud computing, machine learning, las API, big data. Entonces, podemos elegir una, varias, todas, las que nos interese para trabajar con ellas con el alumnado y adentrarnos un poquito más en estos conceptos. Cada uno de los módulos, elijamos cuál elijamos, va a estar acompañado con unas guías para profundizar en todos los conceptos y además vamos a encontrar muchísimas prácticas para el aula. Eso quizás es lo que también nos falta a veces, la práctica, cómo poner en práctica todo lo que hacemos. Pues cada módulo va a ir acompañado con prácticas y materiales adicionales para poder profundizar todo lo que nosotros queramos con nuestro alumnado. Vale. Antes de terminar de contaros esto, os recuerdo que desde que se abrió el plazo para presentarse al Imagine Cup, ya se han celebrado bastantes webinars, no solamente este. Entonces, si os interesa o habéis visto que algún formato encaja con vuestra aula, podéis entrar en la web de Imagine Cup y podéis ver ahí todos los webinars que se han guardado. Sin problema los podéis ver. Y bueno, pues vamos a terminar y hacemos el resumen de lo que hemos visto. Tenemos 3 formatos para presentarnos a la Imagine Cup. Tenemos el formato de hackathon, que son 3 horas, no hace falta conocimientos previos, es muy guiado y podíamos elegir hacerlo nosotros solos o pedir ayuda al equipo de Microsoft y hacerlo en un hackathon digital con otras escuelas. La segunda opción es la de Imagine Cup para principiantes, son 5 sesiones y duran 45 minutos cada una. No hace falta conocimientos previos, podemos tener poco. Va acompañado con muchísimas actividades y guías para docentes. Y luego, por último, lo último que hemos visto, los módulos para aprender, que puede durar una semana o todo lo que queráis vosotros, porque os he dicho que viene con muchísimas actividades para seguir profundizando y está más recomendado para quien ya tienen algunos conocimientos previos y lo que quieren es profundizar más. Aquí, si os parece, a mí me gustaría destacar un par de cosas. De un lado, en la parte de la Imagine Cup Junior para principiantes, hay un elemento esencial que es súper importante, que es la posibilidad de utilizar juegos para crear prototipos en relación a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, podéis utilizar Minecraft para programar autómatas y ahora veremos qué es lo interesante, que es no solo programar por programar, sino programar en un contexto de utilidad de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacer el bien en el mundo, o por ejemplo utilizar MakeCode para programar algunas de las placas que, como veis aquí tengo yo una chiquitita que no sé si se va a ver muy bien, de Microbit, que son súper fáciles de programar y son súper sencillas de utilizar. Entonces, incluso crear un prototipo, un producto mínimo viable, utilizando los recursos que Microsoft pone a nuestra disposición, es muy sencillo, incluso no teniendo muchos conocimientos o teniendo conocimientos muy acotados. Sobre todo, ¿por qué? Porque tanto en el hackathon como en la Imagine Cup Junior para principiantes, en esos 2 kits, vais a encontrar que todo está súper guiado, de manera que no tenéis ni siquiera que inventar la sesión, sino que poco a poco vais a ir viendo cómo el material que os proporciona Microsoft os va guiando paso a paso, primero en decidir la temática sobre la que vais a trabajar, luego en profundizar en los conocimientos en relación a esa temática y también en relación a la inteligencia artificial aplicada, ver herramientas que os pueden servir para crear esos prototipos, esos simulacros que luego nos van a servir para contar nuestro proyecto y demás. Y luego también destacar otra cosa importante, y es que
más allá de que sea muy sencillo para nosotros como docentes, porque todo el contenido está ya predefinido, está ya prehecho, contaros que podéis acceder directamente registrándoos en la página de ImagineCap Junior, acceder a los materiales, poder descargarlos y a lo mejor de cara a la ImagineCap Junior empezar a utilizarlos, poder crear un prototipo, pero como decía Víctor antes, esta es una experiencia que puede tener mucho recorrido. Entonces, a lo mejor ahora podéis empezar haciendo un hackathon. El año que viene, en la próxima edición de la ImagineCap, a lo mejor podéis plantearos hacer una experiencia un poquito más larga, utilizando el kit de ImagineCap Junior para principiantes. Y el año siguiente, al tercer año, podéis utilizar alguno de los módulos para aprender más en profundidad y profundizar en cuestiones de deep learning, machine learning, este tipo de elementos. De forma que en 4 años podéis plantearos estar compitiendo en la ImagineCap de los mayores, simplemente porque habéis ido poco a poco progresando con vuestro alumnado, trabajando el concepto de inteligencia artificial aplicado a proyectos en el aula. Y eso es un poco lo que vamos a ver ahora en el ratito que nos queda antes de terminar. ¿Cómo podemos contextualizar estos contenidos, estas modalidades de trabajo, estas propuestas de Microsoft en proyectos? Entonces, creo que me toca compartir, ¿verdad, chicos? Sí, te toca a ti. Dale a compartir escritorio, la cámara ya te tengo cogido. Ha salido en primer plano, ya 5 minutos en primer plano. Sí, ¿Puedes enseñar la placa que antes no la han visto? A ver, ¿qué tal? ¿Se ve en la pantalla ya? No. A ver, déjame. Dale a compartir. A ver, a lo mejor no le he dado bien al botón. Ahora. Ahora sí, ¿no? Ya estás, sí. Súper. Claro. Os lo vuelvo a enseñar. La placa Eso. de Microbit, que seguro que algunos habéis trabajado con ellas, son súper intuitivas y precisamente utilizan un software de Microsoft para programarlo que se llama MakeCode. Y la verdad es que es súper sencillo. Podéis programar por bloques o podéis iros directamente a trabajar con Python. Es súper recomendable. Entonces, ya ahora, en los pocos minutos que nos quedan, me gustaría, bueno, pocos no, nos queda todavía como 45 minutos para resumir un poco cuáles son las claves del éxito de un proyecto en la ImagineCap. Nosotros nos hemos empollado todos los proyectos que se han ido presentando en los últimos años y os vamos a contar cuáles son las claves para que el proyecto que vosotros vais a presentar con vuestro alumnado gane la ImagineCap directamente y luego también vamos a dejar un hueco al final para responder algunas de las preguntas que nos estáis haciendo. Os recuerdo que tanto a través de redes sociales como utilizando la aplicación, preguntas y respuestas en el evento de Teams, podéis ir dejándonos comentarios y vamos avanzando y respondiendo a las dudas. Pues como os decía, vamos a ver un poco cuáles son las claves del éxito de un proyecto en la ImagineCap Junior. Lo primero es que hemos visto que el objetivo es trabajar con nuestro alumnado en utilizar la inteligencia artificial aplicada a un proyecto. Y entonces, desde Microsoft nos invitan a enmarcar nuestro proyecto en una de las categorías que han habilitado, ¿vale? Que son estas 5. La primera es utilizar inteligencia artificial para cuidar el medio ambiente, para, no perjudicar más a la Tierra. Se llama AI for Earth, inteligencia artificial por la Tierra. La segunda es utilizar la inteligencia artificial para preservar, para reconocer nuestra herencia cultural y ver cómo podemos sacar provecho de esta inteligencia para conocer mejor nuestra cultura, para conocer mejor nuestro pasado y también, ¿por qué no proyectar también hacia el futuro? Ver
qué es lo que estamos haciendo y qué es a dónde queremos llevar nuestra sociedad. De otro lado, la inteligencia artificial aplicada a cuestiones de accesibilidad. Antes os he puesto un ejemplo con las Learning Tools de Microsoft y os voy a poner algún ejemplillo más a continuación. De otro lado, inteligencia artificial para utilizar en entornos donde es preciso trabajar con acción humanitaria. Antes os he puesto el ejemplo del robot de Boston Dynamics que busca accidentados en terremotos o ese tipo de cuestiones. Hay muchísimas aplicaciones más y luego vamos a ver también algún ejemplo. Y para terminar, quizás es el más evidente para todos, la inteligencia artificial aplicada a la salud. Si tenéis un reloj inteligente o incluso en algún proyecto hemos trabajado nosotros donde nuestros alumnos han creado relojes inteligentes con la placa de Microbit, veréis que es súper evidente en la aplicación de esta tecnología a la salud para preservarla. Entonces, os voy a poner un par de ejemplos de un par de proyectos. El primero es AI por la Tierra. Y el objetivo es poner las herramientas de Microsoft Cloud y inteligencia artificial en manos de personas que están trabajando para solventar esos retos globales relacionados con el medio ambiente. Entonces, esto es una categoría fundamental y además es muy cercana al alumnado. Los alumnos pueden ver muy pronto, muy rápido, los beneficios que tiene la tecnología de la inteligencia artificial aplicada a cuestiones que tienen como objetivo pues luchar contra el cambio climático, preservar a animales en peligro de extinción o cómo podemos mejorar la producción de alimentos a través de los cultivos o fomentar la biodiversidad. Un caso práctico que os ponemos que a ver si sirve de inspiración es este, en el que, en el que unos científicos aplicaban inteligencia artificial para evitar algo tan sencillo como poner chips o placas en los animales. Esto lo habéis visto seguro en más de una ocasión. Os sonará que en los parques naturales se anilla a las aves y demás. Pues la inteligencia artificial lo que hacía era a través de imágenes de las propias de los propios animales que se grababan, pues identificaba algunos rasgos externos de los animales, como pueden ser las manchas, la forma de la aleta, o por ejemplo, cómo están configuradas los pigmentos en la piel. Pues de esa forma, digamos, funcionaba como una huella dactilar de ese animal y podían hacer el seguimiento a lo largo del tiempo y del espacio de ese animal, de una ballena que, por ejemplo, se iba moviendo por todo el Atlántico sin necesidad de ponerle un chip o cualquier dispositivo que al final es agresivo para esa especie. Entonces, simplemente la inteligencia artificial era la encargada de reconocer esos patrones de marchas y crear esa imagen única que permitía hacer el seguimiento de esas especies. A ver si puedo salir del vídeo y os muestro el siguiente ejemplo, que está relacionado con la accesibilidad. ¿Vale? Este es otro caso muy evidente de uso de tecnología de inteligencia artificial, aplicada en este caso a accesibilidad. Y os pongo el caso que seguro que conocéis si habéis visto todo el tema de Learning Tools de Microsoft. Como sabéis, las Learning Tools tienen como objetivo hacer universal los materiales que ponemos a
a disposición de nuestro alumnado, hacerlos universales y que cualquier alumno, independientemente de si tiene algún tipo de discapacidad o pues no es competente en la lengua en la que estamos impartiendo las clases, pues puedan utilizar los mismos recursos educativos que estamos poniendo a su disposición sin necesidad de que tengamos que estar adaptándolos continuamente. Entonces, las Learning Tools de Microsoft lo que permiten es precisamente que esa adaptación de materiales sea prácticamente automática y facilitar a alumnos que tienen problemas de lectura, pues una interfaz como la que habéis visto hace un momentito que les permita leer de una manera mucho más eficaz. Y de esa forma es una tecnología que se está poniendo a disposición de los docentes de manera prácticamente automática para conseguir adaptar los materiales a cualquier alumno. Otro de los ejemplos que tenéis y que podéis ver también pues si vais a YouTube o si usáis cualquiera de las herramientas de vídeo de Microsoft, es el subtitulado automático, que también funciona en las videoconferencias y permite que pues si en un momento dado alguien tiene problemas de oído, pues pueda de manera sencilla, de manera muy fácil, acceder a una videoconferencia y tener esa interacción que de otra manera es muy difícil y de hecho muchos, si tenéis algún alumno con ese tipo de problemas, lo habréis visto sin duda alguna. Vale, pues para no detenerme mucho más aquí, os voy a dar algunas claves adicionales. Otra de las claves que tenéis que tener en cuenta, la primera era, tenéis que enmarcar el proyecto en una temática muy concreta, de estas 5 que os proponíamos. Si echáis un ojo en el OneNote que Víctor os ha compartido al principio, ahí hay una sección donde os detallamos los 9 proyectos que han ganado últimamente en la Imagine Cup, perdón, los 9 últimos ganadores, para que podáis ver los proyectos y cómo estaban enmarcados en estas temáticas y seguro que os sirven de inspiración. La segunda clave para que el proyecto sea un éxito es utilizar la rúbrica de evaluación que van a utilizar los jueces. ¿Vale? Hay una rúbrica que os la podéis descargar también en la página de Imagine Cup Junior, donde se definen estos elementos que son los que van a ser evaluados. El primero, si es una solución innovadora, si es una idea original o si repite una idea que ya hay por ahí. Entonces, es muy importante hacer una investigación previa, ver si alguien más ha pensado en una solución similar. El segundo criterio es la viabilidad. Si es una solución que es factible, si nos la podemos imaginar como algo que podría existir realmente o es completamente inventado y eso no tiene ni pies ni cabezas. Aquí, como os decía, no es necesario que el proyecto sea tangible, que sea algo que esté hecho y que funcione, sino que basta con que sea una idea factible, una idea que veamos viable entre todos. En la rúbrica veréis los elementos que os van a ayudar a identificar si vuestra solución es viable o no lo es. De otro lado, el uso de una tecnología de Microsoft. Esto es muy sencillo y veréis en los materiales que os facilita Microsoft cómo está esto súper detallado, de forma que podáis identificar, por ejemplo, que si vais a utilizar una solución que exige mucho procesamiento y que, por ejemplo, ese procesamiento de inteligencia artificial, pues lógicamente no lo tenemos en todos los dispositivos y pensáis que es algo que puede depender de la nube, pues están los servicios de Azure y podríais mencionarlos como una opción para emplear. Otro elemento es el impacto, para tener en cuenta cuánta gente beneficia esa idea y si esa idea es escalable. Lógicamente, cuanto más impacto tenga nuestra solución o digamos, a cuanta más gente de un mismo colectivo pueda beneficiar, pues mucho mejor. De otro lado, otra de las claves es que haya una buena presentación de la idea o incluso si hay un prototipo o un producto mínimo viable, pues también es algo que
que van a tener en cuenta los jueces. Y finalmente, y esto es súper importante, la parte ética, la parte de privacidad. Y aquí me voy a detener 30 segundos para contaros un ejemplo de uno de los proyectos que ganó el año pasado. El año pasado, un equipo, no recuerdo ahora de dónde era, si no recuerdo mal, era un equipo inglés, propuso una idea que consistía en una baliza electrónica, en un dispositivo que, digamos, llevaban personas mayores que tenían Alzheimer o que tenían algún problema de memoria, que se podían desorientar fácilmente y que cuando pasaban un límite de distancia respecto a una situación o directamente el dispositivo que llevaban valoraba que estaban en una situación de riesgo, pues directamente avisaba a los servicios de emergencia o a la familia. Como veis, esto puede tener implicaciones en relación a implicaciones éticas, quiero decir, en relación a la privacidad de esas personas que pueden decidir, por ejemplo, que hay momentos en los que ellos se encuentran bien y no quieren ser monitorizados. Entonces, eso ellos mismos, estos alumnos, se lo plantearon y se plantearon también si ellos querrían ser monitorizados y cómo, pues de alguna manera, hay muchas tecnologías que están monitorizándonos todo el tiempo, que utilizan inteligencia artificial para identificar patrones de comportamiento y decidir que ellos, al final, una de las cosas que más valoraron era que el individuo tenía que decidir si quería utilizar el dispositivo o no quería utilizarlo y que debía ser una decisión libre. Y eso es simplemente un ejemplo de cómo el trabajo con situaciones conflictivas da lugar a reflexiones éticas que son de mucho calado y que son muy importantes para el futuro de todos nosotros en la sociedad que nos toca vivir hoy día y que nos va a tocar vivir en el futuro. Aquí se me nota un poco el ramalazo de profesor de filosofía. Entonces, ese es otro de los elementos que se va a tener en cuenta en la rúbrica. Y finalmente, David, he puesto por el chat del proyecto la descripción que hemos puesto en el OneNote, que era el Wonder Guardian y era de California. O sea, creo era de que... California. Sí, me ha bailado. Pero bueno, ahí tenéis, hay un montón de proyectos súper chulos y los podéis consultar todos. Entonces, por terminar, por daros la última clave, y después ya hacemos un recordatorio de los elementos esenciales para que os presentéis y participéis en la Imagine Cup, es que es muy importante que realicemos una presentación innovadora y atractiva. Muchos equipos optan por ejemplo, utilizar un vídeo que nos ayude a presentar la idea. Y ese vídeo no tiene que presentar directamente la idea en sí, sino que a lo mejor simplemente cuenta la motivación que nos ha llevado a trabajar con esta aplicación de inteligencia artificial a un contexto muy concreto. Porque luego lo que sí que vais a tener a vuestro alcance es un PowerPoint que tendréis que cumplimentar con toda la información que os van a solicitar desde la Imagine Cup. Entonces, tenéis una plantilla que vais a tener que rellenar, pero además de esa plantilla, además de ese PowerPoint, os invitamos a cumplimentarlo pues, con estadísticas que podáis usar, que podáis recoger en relación al impacto que va a tener el proyecto. O un vídeo en el que una persona que puede verse beneficiada por esa innovación, por ese uso, pues pueda contarlo. De otro lado, si tenéis la oportunidad de realizar un producto mínimo viable, pues también es muy interesante. No es necesario entregarlo, sino que basta con que podáis hacer un pequeño vídeo de cómo funciona. Incluso si no tenéis la posibilidad de hacer el vídeo directamente utilizando un simulador, como por ejemplo los que podéis encontrar en MakeCode, o lo podéis también realizar en Minecraft, pues podéis grabarlo y aportarlo como un producto mínimo viable, una muestra de lo que tenéis en mente realizar. Y finalmente, recordaros que una de las claves también para que esta presentación
digamos, sea lo más rica posible, es hacer uso de los recursos que Microsoft pone a vuestro alcance. De un lado, la presentación estándar para montar vuestro proyecto. Todo el contenido que Microsoft pone a vuestra disposición, que va desde historia de la inteligencia artificial, cuáles fueron los primeros programadores, hasta los últimos proyectos y últimas tecnologías que están a nuestra disposición. Y luego también recursos como hemos citado ya varias veces, Minecraft, Minecode y cualquiera de los recursos que Microsoft pone a nuestro alcance, y los vais a encontrar todos súper detallados en la página de ImagineCap Junior. Entonces, con esto ya veis que es bastante sencillito. Son 3 de las claves más importantes para poder presentar un proyecto con éxito, y estoy seguro de que si lo seguís y elegís primero una de las 3 modalidades que hemos comentado antes, da igual que sea el hackathon, da igual que sea la parte de ImagineCap Junior para principiantes o uno de los módulos avanzados, lo importante es la idea que está por detrás, es la posibilidad de empoderar a nuestro alumnado y darles las herramientas para poder transformar el futuro y pensar en cómo pueden ellos transformar el futuro con ayuda de la tecnología. Y con estos pasitos yo creo que estáis en disposición de ganar la ImagineCap directamente, a ver si hay suerte y hay un equipo español entre los finalistas y, por qué no, entre los ganadores, que sé que hay muchos profesores que ya lleváis años trabajando en esto y seguro que tenéis muchísimas posibilidades. Entonces, si os parece, hacemos una revisión final de las fechas importantes, los recursos y pasamos a la parte de preguntas. Vale. Si quieres, David, ¿lo cuentas tú? ¿Lo cuento yo? Cuéntalo tú si no te importa. Si bebo un poquito de agua. Vale. ¿En tu pantalla? ¿Preguntando tú? Como quieras, sí. Vale. Bueno, pues recordaros lo que os hemos contado al principio del evento, que Hackathon, o sea, que la ImagineCap Junior ya ha empezado, pero todavía tenemos tiempo para poder apuntarnos. Recordaros que lleva desde el 30 de septiembre de 2020, que se dio el pistoletazo de salida. Lo decimos por si os habéis incorporado ahora y no lo habéis escuchado al principio. Y tenemos una fecha límite, que es la que nos tenemos que grabar a fuego, que es la del 21 de mayo de este 2021, que es cuando es el límite para entregar esas presentaciones que nos han contado David y Lorena, pues un poquito esas pautas que tenemos que seguir. La verdad que a lo mejor si estáis empezando ahora podéis estar un poquito perdidos, pero comentaros que una vez que os habéis registrado hay un montón de información y la verdad que está bastante bien explicado, y luego tenéis acceso a esos webinars o hackatones que ya se han hecho y también a los que se van a hacer, así que tenéis tiempo, tomarlo con calma, y si ya lo habéis hecho o lo habéis entregado, recordad que los ganadores se anunciarán el 10 de junio de este 2021. Vale, o sea, son las 3 fechas claves que os queríamos mostrar. Y no sé, David, la siguiente diapositivita. Esto es otra cosa que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Que os lo voy a pasar también por el chat para que lo tengáis muy a mano, que son los recursos que hemos hablado en todo el evento, ¿vale? La página web de la ImagineCap Junior no la hemos llegado a mostrar, pero bueno, ahí es donde está toda la información, está en inglés. Nosotros os hemos hecho esa traducción, esa síntesis para que fuera todo muy, muy mascadito. Recordad también que os hemos escrito el artículo del blog, que mañana habrá otro, lo más probable, hablando un poco de la sesión de hoy, de las preguntas que habéis tenido, de las inquietudes que os puedan surgir. Luego el OneNote es el resumen de todo, o sea que prácticamente en el OneNote os podéis nutrir de cómo empezar a plantearos este ImagineCap Junior. Y luego en el Twitter os lo he pasado por el chat. Hay también hilos, hay un hashtag de ImagineCap Junior en el que podéis investigar pues los proyectos que se han hecho, de las cosas que se están hablando, y la verdad que todas estas fuentes que os hemos pasado pues os servirán de inspiración
y esperemos que os guste mucho porque ha sido un resumen de todo el equipo para haceros ese proceso un poquito más fácil. Y si no sé qué... Víctor, dime. Sí, comentaba una cosita. En la página web de la Imagine Cup Junior está en español todo también. Es decir, que allí podríais consultar todo en inglés y en español. Lo único que está solo en inglés son los recursos, los PowerPoints. No, las bases, es verdad, las bases también están en inglés, pero toda la información está en inglés y en español. Y los recursos son lo que ya está en inglés. Pero si ahí tenéis alguna necesidad, pues tanto el equipo de Microsoft estará encantado de echaros un cable como nosotros también. Sí, y luego ya pasamos al turno de preguntas. De las preguntas. Vale, creo que justamente has resuelto una de las de las que había, que era que si estaban los recursos en inglés. Esa es una de las preguntitas que nos ha hecho Elizabeth. Vale, pues sí, comentaros que la mayoría de los recursos están en inglés, pero como os decía, sobre todo si optáis por la opción del hackathon o la opción de la Imagine Cup Junior para principiantes, es un inglés muy sencillito, ¿vale? Que no hace falta, pues eso, ser filólogos para poder seguirlo. Y de hecho, si ya tenéis alguna inquietud, si habéis trabajado un poquito con temas de robótica y demás, es más que probable que hayáis tenido que lidiar en algún momento con alguna página en inglés sencillito como el que están propuestas estas dos opciones, tanto la del hackathon como la del Imagine Cup Junior para principiantes. Yo os animo a echar un ojo a esos recursos porque son muy sencillos y os pueden ayudar mucho a trabajar, incluso a que vuestro alumnado tenga una experiencia también utilizando la lengua inglesa para hacer una presentación, por ejemplo. Claro. Y luego, hablando de esa integración en el aula, por ejemplo, Lara nos dice que si esto se puede integrar de alguna manera con la Semana Europea de la Robótica. Por supuesto, de hecho, es una de las sugerencias que hacemos muchas veces a los profesores que se acercan a preguntarnos. De hecho, si te fijas, nosotros nos ha ocurrido 2 veces que hemos participado ya en esa iniciativa, en la Semana Europea de la Robótica, y hemos tenido oportunidad de ofrecer sesiones concretas en colegios donde a lo largo de unas pocas horas hemos construido un proyecto. En este caso, gracias a los materiales de Microsoft, por ejemplo, el hackathon es una iniciativa excelente que podéis llevar a cabo en unas pocas horas, y además yo os invitaría a no hacerlo de forma aislada, sino a hacerlo involucrando también a otros profesores. Por ejemplo, a profesores de lengua, o a profesores de segundas lenguas, a profesores de ciencias sociales, a profesores de ciencias naturales, porque la inteligencia artificial tiene aplicación en todos estos campos, y además el desarrollo de un proyecto nos puede ayudar a desarrollar habilidades, de las denominadas habilidades blandas, en nuestro alumnado, por ejemplo, a la hora de discutir, argumentar, plantear cuál es la mejor solución, cuál es la mejor forma de implantar de utilizar la inteligencia artificial para dar respuesta a un problema. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una metodología concreta para esto, que es Design Thinking, pero podéis utilizar cualquiera de las que tenéis a vuestro alcance, e incluso, como veréis en los recursos de Microsoft, está muy bien definido cómo ir haciendo el paso a paso para ayudar a vuestro alumnado, de un lado, a tomar decisiones acerca de en qué área vamos a trabajar, de las 5 que hemos visto, si en medio ambiente, si en accesibilidad. De otro lado, dentro de esas áreas, ver qué problema de nuestro entorno queremos resolver.
en relación a, por ejemplo, una especie que pueda estar en peligro de extinción en nuestra región, o, por ejemplo, dar respuestas de accesibilidad a compañeros del colegio o a personas mayores. Hay múltiples opciones y ahí, de hecho, si necesitáis alguna idea o alguna cuestión, no dejéis de preguntar, porque desde AONIA llevamos afortunadamente bastantes años trabajando en esto. Si buscáis en YouTube los proyectos que hemos hecho Exponential STEM, vais a encontrar un montón de ideas relacionadas con esto. Así que os invito a explorar todo eso y a ver cómo interdisciplinarmente entre varios profesores, aunque sea con la excusa de la Semana Europea de la Robótica, pues podemos desarrollar aprendizaje basado en proyectos, interdisciplinar, incorporando tecnología y además presentándonos a un proyecto internacional como es la Imagine Cup Junior, que desde luego es súper motivador para nuestro alumnado. Sí, la verdad que es curioso, David, que estas iniciativas ya pues las estamos trabajando en la UNIA desde hace mucho, y la verdad que ahora voy a pasar unos enlaces para que vea la gente pues las cosas tan chulas que hemos hecho, que no son pocas. Y luego tenemos por aquí otra pregunta de María, sí, que dice que si te puedes apuntar como un grupo de docentes para estudiar de qué van los retos sin presentar la prueba. Vale, un poco para ver qué se cuece, ¿no? Sí, se nos ha olvidado comentaros una cosa. Al hablar de los equipos que podemos presentar a la Imagine Cup, se nos ha olvidado deciros que los requisitos mínimos para participar es que haya un mentor, una persona que vaya a guiar el proyecto, que puede ser un profesor, puede ser el tutor del aula, puede ser un tutor legal de un alumno, y un grupo de alumnos que puede ir entre 1 y 6 niños. ¿Vale? Los equipos, el más grande puede ser de 6 alumnos y alumnas juntos o de uno solo, ¿vale? Ya en función de los intereses que vayamos definiendo. Pero sí que es cierto que para presentar el proyecto, digamos, de manera formal y trabajar, esos son los requisitos mínimos. Que haya al menos un mentor y, de otro lado, un equipo de hasta 6 alumnos o alumnas. Con esas bases, como os decía antes, sí que podéis empezar a trabajar y empezar a plantearos una estrategia en la que podáis ir pasito a pasito hasta acompañar a vuestra alumnada a presentarse a la Imagine Cup de los mayores, no la junior, sino la de los mayores. Y para eso, lógicamente, el primer paso es que os registréis en la página de Imagine Cup Junior y podáis ver los recursos que hay. Estoy convencido de que cuando lo hagáis os vais a animar a hacer un hackathon con un grupo de alumnos. Estoy convencidísimo porque es súper sencillo y es súper motivador. De hecho, que entréis y veáis los materiales está muy bien. De hecho, podéis hacerlo, podéis registraros, descargar los materiales y echarles un ojo, pero sobre todo es interesante vivir la experiencia. Es interesante descargar esos materiales y ponerlos a prueba con un grupo de alumnos. Vais a ver cómo la experiencia funciona muy bien, vais a ver cómo todo está muy pautado, muy definido paso a paso, y vais a ver cómo no solo el alumnado aprende, sino que también vosotros, si no tenéis mucha experiencia en cuestiones de inteligencia artificial aplicada a distintos conceptos, a la resolución de problemas del mundo, vais a ver cómo vais a aprender también ahí. Entonces, yo os animo primero a bichear esos materiales, desde luego, simplemente registrándoos en la página de Imagine Cup Junior, podéis descargarlos y echarles un vistazo, pero después seguro que os van a entrar ganas de decir, venga, pues vamos a hacer un hackathon de 3 horas con esta clase que está súper motivada y que seguro que les interesa. Y seguro que lo hacéis, y seguro que os va a ir genial. Así que mucho ánimo y yo os invito a hacerlo también para vosotros. Ya os digo, nos ha pasado también en AONIA muchas veces que hemos hecho este tipo de experiencias en clase con alumnos y luego nos han dicho, oye, podéis hacer lo mismo pero para los profes, para que los profes lo vivamos como alumnos. Y cuando lo hemos hecho también muchas veces en experiencias de verano y ha funcionado genial. Y también es una buena motivación esa
para en años siguientes poder participar como claustro completo, como equipo, en una experiencia de este tipo acompañando al alumnado. ¿Alguna pregunta más, Víctor, por ahí? Muy bien, David, la verdad que manda a mí ganas también de apuntarme al evento. Es curioso que muchas veces con una semillita que se planta pues se pueden hacer unos árboles gigantes y esto pues como ha dicho María pues puede empezar por una iniciativa de vamos a probar qué pasa y como esto al final son todos los años pues podemos ir mejorando pues cada año, podemos ir planteando diferentes proyectos y bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que decir, simplemente agradeceros David y a Lorena pues todo lo que nos habéis enseñado en este ratito que ha sido mucho, la verdad. Y bueno, y a todos los que habéis estado esta tarde con nosotros y nosotras, agradeceros ese ratito porque el curso escolar es apretado y más ahora que ya estamos casi empezando con el siguiente trimestre. Así que nada, agradeceros muchísimo este ratito y espero que os animéis a participar en este Imagine Cup y si no os da tiempo, pues a la siguiente que seguramente la cogeremos con mucho más ganas. Aquí me acaba de salir una última preguntita que dice que si es todo gratuito. Sí, es todo gratuito, simplemente os tenéis que inscribir y ya pues el tiempo que queréis emplear con vuestro alumnado. ¿Vale? No sé si queréis comentar algo antes de irnos, David o Lorena. No, simplemente felicitar al equipo de Microsoft por la iniciativa, que nos consta que hay muchos profesores trabajando pues de manera individual en proyectos similares con el alumnado y el hecho de que haya una iniciativa de este estilo que reconozca el trabajo de sus docentes, de otro lado, que les facilite un marco donde puedan compartir las experiencias, donde los alumnos vean reconocido el trabajo que están haciendo, que sin duda es de muchísima valía, que les permita vivir esa experiencia internacional. No hemos hablado mucho de los premios, pero hay packs muy cuantiosos, yo creo que hasta de 300 euros por alumno de materiales escolares para trabajar. Y yo creo que echarle un vistazo porque en ese sentido no es la motivación última, desde luego, que nos lleva a participar en este tipo de iniciativas, pero sí que es muy importante y es un acicate, de un lado, de reconocimiento a la experiencia, de otro lado, el premio que podamos ganar y de otro, el participar en una experiencia internacional donde podamos intercambiar ideas con otros profesores, tanto de nuestro país como de fuera, y que nuestros alumnos vean que los proyectos que están desarrollando tienen impacto mucho más allá del aula donde lo estamos realizando. Entonces, en ese sentido, dar las gracias a Microsoft, dar las gracias de nuevo al equipo de AONIA, súper volcado con la iniciativa de crear este webinar y toda la comunicación que lo acompaña. Y también agradecer a Microsoft de nuevo la confianza que ha depositado en nuestro equipo para poder contar esta experiencia y animaros a todos a participar y que si necesitáis apoyo no tenéis más que decirlo. El equipo de Microsoft y el de AONIA estamos aquí para echaros un cable.